la bienvenida a todos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Ayer terminando un curso, al salir los hermanos salían con mucho gozo, mucha alegría porque estaban terminando la clase de ese día que tiene que ver con los matrimonios. Y uno de ellos me decía, qué extraordinario curso, tendríamos que tener más de este tema en la vida de la iglesia. Y hoy, de parte de Dios, bajo este tema que he titulado Cambia tu casa. No cambia de casa, cambia tu casa. Ustedes saben que algunos remodelan su casa, pintan su casa, que por más que cambie por fuera, la pintemos, si seguimos siendo los mismos, obviamente la situación y la atmósfera y el clima va a ser exactamente igual. Y esto tiene que ver con asuntos que vamos a tratar en esta noche por medio de este tema. Necesitamos tener más temas para la familia. También me encontré con un pastor de otra localidad que cuando se enteró que tuvimos la serie de la familia, los 4 mensajes alusivos a la casa, al hogar, al matrimonio, a la familia, él me decía, hacen falta muchos más temas que hablen del asunto de la casa, de la familia. Nosotros queremos realmente constituirnos en familias de bendición, de beneficio para la sociedad, pero por supuesto para nosotros mismos y para todos los que nos conozcan o nos rodeen. Y también nos enseña Dios que somos la familia de Dios, ¿verdad? Uno de sus integrantes partió a la eternidad. Extraño a nuestra querida hermana Lina. Ella siempre me saludaba con un cariño tan afectuoso, una simpatía tan cordial. Hoy están aquí sus parientes a quienes honramos reconociéndoles y damos gloria a Dios por la vida de esta preciosa sierva que partió a la eternidad. Y tenemos la fe y la convicción que nos vamos a encontrar con ella en el cielo. Ella simplemente se nos anticipó. Nosotros la seguiremos, a menos que vos no quieras ir al cielo. Pero la Biblia promete para los que están en Cristo, dice que vivirán eternamente con Dios en el cielo. Y hacia allí vamos también. Vamos a ir a la palabra entonces, porque vamos a tocar en esta noche 6 casas que fueron las casas que utilizó Jesús en su ministerio terrenal. Mientras estuvo en este mundo, Jesús estuvo en esta casa, en estas casas, y cada una de ellas nos va a enseñar algo, así que prestemos atención, por favor. Antes de entrar en el tema, por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, según el mensaje del Sermón del Monte, Jesús estaba instruyendo a sus discípulos y ya les habló ahí mismo de 2 clases de casas, ¿se acuerdan? Una casa construida sobre cemento o roca sólida y otra casa construida sobre arena o arena movediza. Una cayó enseguida con una simple brisa. Esa brisa de pruebas o de circunstancias adversas la voltearon, la destruyeron, mientras que la otra casa vinieron tempestades, todo tipo de inclemencias y esa casa se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque el fundamento era muy, muy seguro. Bueno, hay 2 tipos de casas aquí, pero ahora vamos a ver 6 más. Hay muchísimas más en la Biblia que nos ilustran cómo puede ser nuestra casa. Vamos a ir a la palabra entonces. La primera casa que visitó Jesús, una de las primeras casas, se llama Betábara. Antes de ir al tema, entonces, para que ustedes entiendan, todas empiezan con B. En esta ciudad hay una inmobiliaria que se llama Oikos. Oikos en griego significa casa y en hebreo Bet, B larga, E-T, significa casa. Por eso Betel, Betania y en este caso Betábara, la casa de la preparación. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betábara quedaba de este lado y Betania quedaba del otro lado, y en el medio estaba el Jordán. Era como que si vos te querías ir a Uruguay, tenías que ir a tomar el ferry o el buquebús en Puerto Madero y esperabas ese vehículo y te llevaba al otro extremo. Bueno, esta casa era la preparación donde todos iban, si querían pasar el Jordán, e ir hacia Betania. Era la casa de la preparación. ¿Pero qué simboliza esta casa? En esta casa bautizaba Juan. Y estaba Juan en los primeros pasos de su ministerio, como podrían ser los primeros pasos de un matrimonio, de una familia, de una relación que quiere ser seria.
Y por supuesto aquí Juan el Bautista estaba haciendo la voluntad de Dios, pero todavía no tenía completamente o conocimiento absolutamente perfecto de quién era él en cuanto a la voluntad de Dios. Prestame atención y aparte tengo que explicarte el texto porque si no lo conoces vas a estar un poco perdido. En este pasaje del capítulo 1 aparece unos interrogantes a Juan el Bautista. ¿Quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? Y Juan el Bautista le dice, no, yo no lo soy, no soy. La respuesta de él es no soy. Detrás de mí viene uno que yo ni siquiera soy capaz de atarle la correa del zapato o de la sandalia. Era como que él estaba respondiendo de manera muy esquiva. Pero ¿quién sos vos? En otras palabras le dicen o le preguntan a Juan el Bautista. Yo soy una voz que clama en el desierto. Eso habla de una identidad todavía no definida. En otras palabras, si te preguntan quién sos, vos le decís yo soy fulano de tal, hago esto y das convincentemente respuestas de quién sos, a menos que no sepas quién sos. Y quiero decirte que mucha gente cuando empieza con muchas ilusiones y en esa primera etapa de matrimonio a lo mejor todavía no se sabe quién es uno. Hay personas que no tienen todavía bien definida su identidad. Hay gente que llega a morir sin haber descubierto quién era. Y durante toda la vida de su existencia se han preguntado ¿para qué vine a este mundo? ¿Por qué vivo? ¿Para qué estoy? Problemas e interrogantes existenciales que torturan la mente de una persona que trata de descubrir su destino. En este caso, la casa de la preparación, yo me lo imagino una casa donde se está preparando para la vida, se está preparando para el futuro, se está preparando a los hijos para que enfrenten a este mundo corrupto, vil y pecador. Pastor, Bueno, la Biblia lo describe así y de peores maneras también lo describe. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparando en nuestras casas todo lo que después va a dar a luz y va a surgir. Pero también allí se preparan los sueños, las ilusiones. Es como que vos preparás el futuro y decís, bueno, cuando seamos grandes, cuando seamos viejos, cuando tengamos hijos, cuando ya tengamos ciertos años de casados, vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Pero de repente pasan los años y no concretás tus sueños, no concretás tus metas. Yo soy testigo, como les conté hace un tiempo, de una persona que vivió siempre prometiendo hacer algo, se murió y eso nunca se concretó. Hay personas que no están preparándose debidamente para enfrentar la nueva etapa que viene, el nuevo desafío, y mucho menos están preparando a sus hijos para enfrentarse a esta sociedad que a veces come por medio del mercado, que trata de solamente hacer valer la producción o el hecho de que si vos producís o servís por lo que haces. Aquí nosotros tenemos que tomar una lección. La casa de la preparación tiene que ver con una etapa en la vida matrimonial, en la vida familiar, donde nosotros preparamos a nuestros hijos, por ejemplo, para ser líderes, para ser personas de suceso, para ser personas trabajadoras, pero no para que estén boyando, dando vueltas en círculos viciosos y enfermizos o simplemente durando o entreteniéndose. Ya lo vamos a ver de otra manera, pero la casa de la preparación es una etapa nada más, es algo que no te tiene que anclar ni tampoco mantener allí definitivamente. Hay personas que están ancladas en esa casa, están con ilusiones, con ideas, pero no marchan, no avanzan, no dan el primer paso, no están arrancando para que eso se convierta en una gran realidad. La casa de la preparación puede ser como un policía de tránsito, donde todos saben para qué lado ir, pero están quietos, no se mueven. Es como el policía de tránsito que dice para allá, pero él está siempre en el mismo lugar. Hay familias que están como estancadas en el mismo lugar, no pasan el Jordán, no dan el primer paso, no están avanzando, no están marchando, están siempre en esa casa de preparación, preparándose, pero no logran concretar lo que sueñan o anhelan.
La segunda casa se llama Betfagé. Betfagé es la casa del higo, aunque aquí la titulamos la casa de los hijos inmaduros, no de los higos inmaduros, de los hijos inmaduros. Fíjate la figura que aparece aquí. Mateo capítulo 21, versículos 1 y 2, dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Aquí hay una figura que la vamos a tomar. En esta casa Jesús manda a 2 de sus discípulos y les dice: hay un asna que está atada y ahí están sus pollinos allí. No están atados, pero es como si estuvieran atados. Tráiganmelos, desátenlos y tráiganlos. Bueno, aquí hay una figura también que representa a los padres de una casa, los cónyuges de una casa, que puede ser que estén atados. Puede ser que la madre esté atada o el padre esté atado. ¿Atado a qué, pastor? Atado a rencores, atado a odios, atado a broncas, a críticas, atado a rechazos, atado al miedo. Hay muchas clases de ataduras que paralizan la vida de una persona y la mantienen en un mismo lugar. Y sus hijos están allí dando vueltas, sus hijos están al lado de esa persona que está atada. Dice el libro de Ezequiel, no están en la pantalla, pero tomen nota si quieren, 16:44, y el famoso dicho popular, de tal palo tal astilla, surge de aquí. Ezequiel 16:44 dice: tal como es la madre, así es la hija. Es como que hay un patrón que se transmite en la vida familiar de los padres a los hijos. Y como hemos dicho en cultos anteriores, de repente se da una característica predominante en una casa. Discúlpenme si con esto le pego en el ojo a alguien, pero si de repente en una casa son todos mentirosos, bueno, no hay duda que los hijos van a salir mentirosos. Si son todos borrachos, no hay duda que los hijos van a salir borrachos. Y así sucesivamente el patrón se va trasladando de generación en generación. Pero muy distinto sería que de repente una persona se diera cuenta, tomara conciencia y quisiera romper ese esquema. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento aparece Asa, un rey de Israel que cambió la historia, donde sus padres eran idolátricos, perversos, gente que tenía un montón de dioses, erigía estatuas a distintas deidades, y sin embargo él dijo: no, yo voy a ser fiel al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y la Biblia nos detalla claramente cómo hizo y cómo se comportó. Pero lo cierto es que nosotros estamos poniendo el sello en nuestras generaciones descendentes, es decir, que nosotros imponemos un sello y los chicos van a seguir tal cual como nosotros somos. Por ejemplo, un día estaba con mi hermano mellizo en una charla, teníamos 14, 15 años, recuerdo, y yo le decía a mi hermano: yo no quiero ser como el papi. Mi padre cambió, mi padre aceptó a Cristo, mi padre se arrepintió de muchas cosas, yo fui testigo de eso. Él no hizo cosas malas, pero se dio cuenta de que le faltaba Cristo. Lo que no tenía mi padre, como les conté, era afecto. Yo no crecí en un hogar donde mi padre me abrazara, me mimara, ¿se acuerdan? Bueno, yo dije: yo no quiero ser así con mi esposa, yo quiero abrazarla, besarla, mimarla. Y estábamos charlando con mi hermano y aparece mi mamá. Y mi mamá dice: ¿cómo? ¿Qué están hablando ustedes? ¿Qué están hablando? No, nada, mami, nada. Y cambiamos de conversación. Pero lo cierto es que nosotros quisimos ser diferentes. Mi padre fue una persona excelentísima, maravillosa, pero no tenía afecto. Y yo le decía a él: papi, tenés que abrazar más, tenés que mimar más. Y él, no le entraba. Pero mi padre se arrepintió de sus cosas y obviamente yo sé que lo voy a encontrar de nuevo en el cielo, porque él partió con Cristo. Yo fui testigo de esa entrega y de esa decisión. Pero lo cierto es que
Nosotros no tenemos que ser como nuestros padres, no tenemos que exigirle a nuestros hijos que sean como nosotros. Nosotros tenemos que ser como Cristo y nuestros hijos también tienen que ser como Cristo, porque ese es nuestro modelo. Dios permita que nosotros crezcamos cada vez más al parecernos a Jesucristo. No que digamos, yo soy como mi papá, igual, mi papá era gritón, yo soy gritón, mi papá era quejoso y yo soy quejoso. No, nosotros tenemos que ser como Cristo y Cristo es nuestro modelo a seguir. Por eso en tu casa, en mi casa, en nuestra casa, nos tienen que ver cada vez más parecidos ¿a quién? A Cristo, porque ese es el ideal, que mi hijo sea cada vez más parecido a Cristo, que mis hijas sean cada vez más parecidos a Cristo. Y lo mismo tenés que decir vos, papá, vos, mamá, porque ese es el ideal para todo hogar cristiano, porque es el precioso ejemplo de Cristo el que debe primar en nuestra vida. Obviamente encontramos a una mamá inmadura que estaba atada y sus hijos alrededor de ella atados también. Como pueden haber personas atadas todavía a rencores, a odios, a maldiciones, a situaciones que les torturan y sus hijos están pagando el plato roto cuando ni siquiera tuvieron nada que ver. Hasta que apareció Jesús y Jesús la desató. Jesús desata la vida de una persona y la hace libre por completo y corta esos yugos que atan la vida de una persona y la torturan. ¿Cuántos están entendiendo esto? La tercera casa que aparece aquí, esta es mucho más interesante, es Betsaida, la casa enredada. Marcos 8, 22 y 23 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Miren cómo sanó Jesús a este ciego. Le escupió los ojos. Obviamente no vamos a detenernos en esta forma porque es una forma muy particular y gloria a Dios por la sanidad y el milagro que hizo Jesús. Pero ¿qué pasaría si yo hubiera hecho lo mismo aquí? El ciego no lo hubiera visto, pero ustedes se lo hubieran contado, ¿no es cierto? Pero aquí está el caso de una persona ciega, pero lo curioso es que esta es la casa enredada. Esta casa tiene que ver con Betsaida y el nombre tiene que ver con pesca en red. Es una casa donde se enseña la pesca o se pesca con red. Y vamos a tomar este ejemplo porque hay muchas casas enredadas y hay una red llamada internet, que está enredando a mucha gente en las casas. Y ya se los voy a explicar. Por esta red se han involucrado muchas personas en diferentes niveles de corrupción. Por ejemplo, a un empleado, me consta porque fui testigo, lo encontraron todo el tiempo de horas de su trabajo viendo pornografía y decía, bueno, total es la máquina de mi trabajo. Sin embargo, se la supervisaron, le encontraron parva de pornografía y lo echaron. Una vez un profesor de PC, de arreglo de PC, dice la compu es la chusma número 1, es decir, no te podés escapar. Este profesor decía, si vos te metés mucho en un sitio X, sea de cualquier tipo, van a empezar a lloverte las promociones ofreciéndote todo lo que tenga que ver con lo que vos estás buscando y te interesa. Y si te gusta la pornografía, te van a empezar a llover las propuestas, obviamente. Ese es un aspecto que, además de ser un vicio que obstina, obsesiona y provoca grandes destrucciones en los hogares por la perversión que allí se encuentra, termina desquiciando a las personas y algunas de ellas yendo por caminos de la violación. Muchos se quejan, muchos dicen, ¿por qué pasa esto? Obviamente es el vacío existencial y el vicio al que las personas buscan para encontrar un refugio y también seguir los dictados que el diablo hace para que las personas terminen destruidas. En otro nivel aparecen los jueguitos, los famosos jueguitos.
Y bueno, no quita de que el jueguito te distraiga y vos podés estar jugando 1, 2 horas, pero cuando te pasás 6 horas, 7 horas y tenés 25, 26, 27, 30, 31, 32 años, la cosa ya es extraña, ¿verdad? Ya es un vicio y además es algo alienante, algo que te enajena, algo que no podés seguir haciéndolo porque hay responsabilidades para una persona mayor. Sin embargo, puedes decir es un desliz, es una distracción, es un relax, bueno, todo eso, pero también afecta la psiquis y afecta la convivencia en la casa porque se corta la comunicación por el juego. Otro aspecto que afecta la vida por esta red es el famoso chat cristiano. Hay algunos que están teniendo amigos, teniendo un montón de conocidos y están horas pasándose en las madrugadas relacionándose con personas de muy lejos y otras que ni siquiera saben quiénes son, si son grandes, chicos, gordos, flacos, no tienen ni idea quién está del otro lado. Yo creo que les conté un día, voy a Mar del Plata a una reunión pastoral y estaba allí y se me acerca un pastor de unos 50 y pico de años, un hombre ya bien canoso, bajito, y me dice, ¿sos de Luján? Sí. Ahí tengo una gran amiga. Y me da el nombre, y ese nombre era alguien de nuestra iglesia. No lo trates de identificar hoy porque ya pasó hace como 6, 7 años de esto. Esta chica que en ese tiempo tenía 14 años, bueno, hoy tiene los años sumados a los que te dije. Resulta ser de que me dice, sí, es una amiga mía. Digo, ¿pero se conocen? Yo hablo siempre con ella, todos los días. Cuando yo vine aquí, hablé con esta chica, después hablé con la madre, le pedí permiso a la chica para que me dejara hablar con la madre. Esta chica se sorprendió, no sabía que este hombre era mayor, no sabía quién era esta persona con la cual se le relacionaba de igual a igual, siendo que era una persona mayor. Muchas cosas están pasando, lo cierto, pero es una red que termina atrapando. Y otra cosa también que afecta y tiene que ver con la autoestima, presta atención por favor, joven y a veces adulto, por el hecho de que yo he visto gente tan maravillada porque publicó una foto y de repente viene corriendo, no es en mi casa, ojo, ¿no? Porque si no yo no podría vivir en esa casa. Bueno, pero no es en mi casa, pero pasó en otra casa, vino corriendo y dice, ay, publiqué la foto y tengo como 400 me gusta. Ay, pero radiaba de felicidad. Era como que estaba desbordante. Hacía falta que alguien le dijera me gusta. Yo no estoy menospreciando la necesidad del ser humano porque todos necesitamos el reconocimiento. Lo cierto es que cuando vos buscás eso en demasía, ya hay un problema allí. Hay un problema que necesitas reconocimiento. Contentate con que solo Dios te reconozca. Dios te reconoce y te va a mimar de una manera extraordinaria. Pero si vos buscas que te reconozcan y estás todo el tiempo haciendo algo para que alguien diga me gusta, obviamente necesitas el mimo de Dios por sobre todas las cosas. Y nosotros estamos para madurar, crecer y poder bendecir y poder ser personas libres sin ningún tipo de atadura que nos afecte. Una persona dijo, le mando un mensajito por Facebook privado. Se enteró la hinchada de Boca, porque nada es privado. Todo es ya mundial, universal, todos lo saben. Yo estaba en Capital en una oportunidad tratando unos temas y de repente tenía un archivo en mi casa y yo estoy a 70 kilómetros, estaba en ese entonces en Capital y la persona que estaba allí conmigo, un hacker, no era un hacker, pero era un capo en la computación, la hacía hablar a la computadora. Y me dice, no hace falta, pastor, no sea problema, su computadora está prendida, me dice. Y yo sí, yo la dejo en suspenso. Ya lo dije. Yo la dejo en suspenso y me dice, no sea problema. Y me sacó el archivo de mi computadora. Le dije, estábamos 70 kilómetros. Bueno, pueden hacer lo que se les antoje ya. Por eso hay que tener mucho cuidado. Las ciencias son buenas, muy positivas, pero hay que tener mucha prudencia para usarlas. Hay gente que está sufriendo terribles soledades y se refugia en la computadora y busca la comunión con
¿quién vaya a saber quién? A través de la computadora. Y eso le corta de la relación con el otro, del cara a cara y de estar en comunión con aquellos que tiene más cerca y con lo que debe hacer para Dios. Esta red ata y termina también corrompiendo cuando está mal usada. La cuarta casa es Betesda, la casa de la misericordia, la casa de la misericordia. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 5. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No era un día que estaba enfermo, no eran 2 días ni un mes, eran 38 años. Este es un lenguaje, muchísimo tiempo pasó. Pero la casa tenía 5 pórticos. El número 5, en numerología bíblica, significa gracia. Y tenía 5 pórticos, o sea, 5 oportunidades de gracias diferentes. Y esta casa es llamada la casa de la misericordia. ¿Por qué? Porque era una misericordia que no se estaba aprovechando, era una gracia que no se estaba aprovechando. ¿Por qué? Porque cuando aparece Jesús, Jesús le dice a este enfermo, como si estableciera un diálogo con este enfermo, y le dice, ¿qué te pasa? Estoy enfermo. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Le dice Jesús. Y ahí se produce como un silencio, como diciendo, qué pregunta tonta. ¿Cómo va Jesús a preguntar esto? ¿Acaso Jesús hace preguntas tontas? ¿Jesús puede preguntar algo que está fuera de lugar? Él sabe todo. La Biblia dice que Dios sabe todo, escruta nuestros corazones y nuestras mentes. A Él nadie le puede ocultar nada. Por lo tanto, toda pregunta que Jesús nos hace a través de su palabra tiene un propósito. Y es para saber si nosotros realmente sabemos lo que queremos o nosotros decimos saber quiénes somos. Y le dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? Si vos hubieses estado enfermo 38 años, ¿qué le hubieras respondido? Obvio, Señor, saname ya, por favor, urgente, saname. Este enfermo de 38 años postrado, le dice, mira, Señor, cada vez que llegue el momento, se me abalanzan, se me adelantan, y llego tarde, y no puedo, y nunca llego. Son 38 años, son 5 pórticos. La Biblia dice algo muy importante, que si está nuestra voluntad dispuesta, será acepta por Dios según lo que tengamos, no según lo que no tengamos. Por lo tanto, si vos querés, ya lo tenés. El problema es que hay gente que no quiere y se justifica diciendo no puedo, porque esta persona en definitiva no quería ser sana. Y vos dirás, pero ¿cómo sabe eso, pastor, usted? Porque la pregunta de Jesús no era una pregunta al vicio. En realidad Jesús le estaba preguntando, si yo te sano, ¿vos serías capaz de vivir como sano? Hay gente que manipula con sus debilidades, hay gente que manipula con sus enfermedades, hay gente que le conviene seguir en un estado de víctima. ¿Por qué? Porque tiene la misericordia de otros todo el tiempo diciéndole, pobrecito, pobrecito, mirá. Eso me hizo acordar a mí, cuando yo vivía en Brasil, yo estaba dependiendo de una persona muy rica, amigo de mi padre, me había recibido en su casa allí en San Pablo y yo había pasado casi 3 meses con él, tenía todo, no me faltaba nada de nada, hasta que un día él me plantó bandera y me dice, mirá, te podés quedar aquí con nosotros 15 días más de eso ya no te podemos tener. Ya yo estaba trabajando ya, pero al mismo tiempo en esa casa tenía todo servido. Y cuando él me decía que yo ya no podía estar más allí, a mí se me hacían pucheritos. Era como que me dolía, ¿y ahora qué? ¿Quién podrá ayudarme? Bueno, era como que me sentía como desamparado. Sin embargo, le agradecí a Dios después por ese corte de cordón umbilical. A veces hay personas que tienen una misericordia para los tomates. Es como que quieren ser mejores que Dios.
Discúlpenme, por favor, yo sé que hay personas maravillosas y buenísimas aquí y generosas, hay filántropos, hay gente muy solidaria, pero Jesús le dice a esta persona, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso Jesús no veía su necesidad? Pero él sabía que esa persona no estaba teniendo madurez para darse cuenta de su problema y es por eso que no estaba saliendo de su problema. Hay gente que si no toma conciencia del problema va a seguir siendo la causa del problema. Hay una misericordia que tiene que ser revisada para que esto cambie por completo. Una persona así, escucha por favor, que depende y que ya se acostumbró, entra en la rutina, entra en el conformismo, entra en la comodidad, entra en la vagancia, entra en el aprovechamiento enfermizo, en la dependencia viciosa y por supuesto es una enfermedad psicofísica y un autojustificativo y lo que busca es desahogarse todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando esta persona se encontró con Jesús no le pidió ayuda, lo único que hizo fue describir una situación que hacía rato que seguro que se le había contado a medio mundo. Y hay gente que se vive desahogando todo el tiempo, pero no está buscando una solución real a sus problemas. Solamente busca desahogarse para ser comprendido y seguir paliando esa situación de vicio. Y lo peor que podés hacer vos y que puedo hacer yo es llamarlo pobrecito. Pobrecito, no tiene trabajo. ¿Cuánto hace que no tiene trabajo? 38 años. Es un vago ese. Dice la Biblia que no trabaja, que no coma. Bueno, sigamos por favor. La siguiente casa es Betania, la casa de la depresión. Dice Juan capítulo 11 versículos 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta, y de Marta su hermana, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta casa es la casa que se llama de la depresión. Hay personas que están agarradas a la depresión y la depresión tiene que ver con el pasado. La esperanza tiene que ver con el futuro. Hay personas atadas al pasado, a rencores, a odios, a broncas, a traumas, a situaciones que los han marcado y eso les cortó la posibilidad de proyectarse. Hay gente que no se proyecta porque tiene miedo, porque está atada. La casa de la depresión se fija solamente en el pasado y se justifica diciendo, y usted sabe cómo me trataron a mí de chico, usted sabe, me abandonaron, me violaron, me ultrajaron, me rechazaron, yo fui un hijo despreciado, pero ya no lo sos más. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo no te dejaré. Hay personas que se justifican por ese pasado y ese pasado los termina deprimiendo. Ese pasado los ata. ¿Qué nos responde la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, no está aquí en la pantalla, tomen nota, es Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, que no te conviene decir que los tiempos pasados fueron mejores, a menos que sea para agradecerle a Dios por esos tiempos pasados. ¿Te acordás, viejita, cuando caminábamos? Qué lindo, ¿no? Te recrean los tiempos. Yo le recomiendo a los matrimonios que están un poco medios rutinarios, que recuerden esos primeros tiempos cuando te llevaban florcitas, te conquistaron, te acordás cómo ibas y te sacrificabas por demostrar tu amor y que te gustaba tu esposa. Bueno, recordá todo eso que va a traerte lindos tiempos de renuevo conyugal, algo que te va a hacer bien. Pero hay personas que se anclaron en el pasado. La muerte, por ejemplo, te ancla, la muerte te ata. Por eso hay un libro que dice, no te mueras con tus muertos. Hay personas que se deprimen simplemente porque recuerda el pasado. Y el pasado los ata, los ancla y te paraliza. Por eso no tenemos que estar recordando el pasado para simplemente decir fueron mejores, mirá qué maldición estamos viviendo hoy. Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús.
pero primero tenés que olvidar lo que queda atrás. Algunos han sufrido tiempo atrás, algunos fueron engañados tiempo atrás, algunos fueron rechazados tiempo atrás y se quedaron allí. Y se justifican por eso que pasó, pero no están dando lugar a lo bueno y nuevo de Dios para recibirlo como una bendición que Dios tiene preparado para nosotros, siempre mejor. Amén. Y por último, la casa del pan. La casa del pan, Mateo 2, 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Belén es Betlehem, Belén, es la casa donde nació Jesús. Si Jesús nace en tu casa, va a haber pan. Obviamente dice la Biblia que no le va a faltar pan a ninguno de sus hijos ni lo mendigará. Esa es una promesa, pero no se está refiriendo al pan físico, sino se está refiriendo al pan espiritual, al pan que te trae gozo, paz, seguridad, esperanza. Muchos a veces están raquíticos porque no comen de ese pan. Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 33 al 35, yo soy el pan de vida y el que come de mí nunca tendrá hambre jamás. Se está refiriendo al hambre espiritual, al hambre de bendición, al hambre de victoria. De eso no va a carecer, va a ser bien nutrido. Por eso hay personas que viven en victoria, con entusiasmo, y otras personas que viven en derrota y desanimadas. Hay diferencia. O tu casa está bien nutrida del pan de vida, o tu casa está desnutrida del pan de vida. O tu casa está llena de Jesús, o tu casa no está llena de Jesús. Si no está llena de Jesús, ¿quién está? Pero si está llena de Jesús, hay gloria, hay paz, hay bendición, hay gozo y vida abundante, porque es la promesa de Jesús para sus seguidores. Por eso nuestra casa no es una casa común y corriente, no es una casa cualún, que es una casa distinguida por la presencia de Dios. Es una casa distinguida por la presencia de Dios. Y si vos sos consciente que Dios está en tu casa y llena cada rinconcito de tu casa, allí está la gloria de Cristo, llenándolo todo, rebalsándolo. Y allí el maligno no te toca. Por eso hay diferentes casas. Hay casas que se hunden, hay casas que se mantienen a flote, hay casas que son victoriosas, hay casas que son de ejemplo, hay casas que son de bendición, pero hay otras casas. Cuando terminé el culto anterior, vino una persona y me dijo: pastor, sin que yo le dijera nada, yo me identifiqué realmente con esta última casa. Me identifiqué mucho con esta última casa. Yo le dije: gloria a Dios, aleluya, porque es una casa bien nutrida de la presencia de Dios. Y esta casa tiene que ser cuidada, tiene que ser mantenida. Y eso lo hace solamente la presencia de Dios cuando está reinando en cada vida que allí convive. ¿Cuántos entienden esto? Te invito a ponerte de pie, iglesia, por favor. Vamos a pedir bendición sobre tu casa, vamos a pedir que Dios esté cubriendo tu casa, guardando tu casa, prosperando tu casa, haciendo de tu casa un estrado de los pies de Dios. Cerrá tus ojos, no te distraigas ahora, por favor. Cerrá tus ojos, ya vamos terminando, pero no te distraigas ahora. Si querés que Dios esté obrando en tu casa un milagro y esté quitando toda enfermedad, toda depresión, toda maldición, a lo mejor te has encontrado identificado con la casa de la preparación, donde siempre estás proponiendo sueños, objetivos, metas que nunca se concretan. Es algo que no podés despegar ni partir. A lo mejor tu casa es Betfagé, tus hijos son inmaduros, dependen de vos, no hacen nada, no se mueven, están allí dando vueltas. Dios puede obrar y hacer un milagro si vos y tu cónyuge son desatados. A lo mejor tu casa es Betsaída, la casa enredada que se metió con la pornografía, con los chateos cristianos o el Facebook, o estás todo el tiempo metido allí y te corta de la comunión con tus seres queridos, de la realidad, y te llena la vida
y la mente de perversión. A lo mejor estás en la casa de la misericordia, Bethesda, donde te soportan y te están allí favoreciendo y no tomas responsabilidad porque hay alguien que te está cubriendo, porque realmente sos como un pobrecito para esa persona y no tomas madurez para decir: maduro y a partir de hoy voy a depender de mis propias facultades porque Dios me las dio para que yo me desenvuelva y madure. A lo mejor estás en Betania, en la casa de la depresión, estás sumergido en depresión, en desánimo, y no te proyectas hacia un futuro, estás con miedo a mover un pie o hacer algo porque estás atado. Dios te puede sacar definitivamente si tan solo te proyectas en fe y en esperanza viva. O a lo mejor estás en Belén disfrutando de la gloria de Dios, disfrutando de su presencia, sintiéndote pleno, plena. Señor, quiero agradecerte por este tiempo y seguramente le has hablado a alguien algo. Señor, queremos ser como Cristo. Queremos parecernos a Cristo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón si no lo somos, si todavía somos parecidos a nosotros mismos. Perdónanos, Padre Santo, y queremos ser realmente como Jesús. Gracias te damos por este tiempo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.